Soy Marco Aldo de Foca Leopardo de nuevo y hoy les traigo un texto de uno de los pequeños grandes dioses del boom latinoamericano, del cubanísimo Alejo Carpentier, uno de sus textos más interesantes que estoy seguro que disfrutarán tanto como yo, y que se llama Los Advertidos, y dice así. El amanecer se llenó de canoas. Al inmenso remanso, nacido de la invisible confluencia del río venido de arriba, cuyas fuentes se desconocían, y del río de la mano derecha, las embarcaciones llegaban raudas, deseosas de entrar vistosamente, donde otras ya detenidas se enracimaban abundosas de gente que saltaba de proas a popas largando chistes, haciendo muecas, a donde no los llamaban. Ahí estaban los de las tribus enemigas, sin ánimo de pelear, olvidadas dependencias, aunque sin llegar a entablar diálogo. Esa concordia, esa paz universal, asombraba a los recién llegados, cuyas armas, bien preparadas, quedaban sin mostrarse en el piso de las canoas. Y todo aquello era porque se había anunciado a los pueblos de más allá de los raudales que el viejo quería ser ayudado en una tarea grande. Enemigos o no, los pueblos respetaban al anciano Amalihuac por su sapiencia y por los años vividos en este mundo. No era Amalihuac un dios, pero era un hombre que sabía de muchas cosas, cuyo conocimiento era negado al común de los mortales, al que acaso dialogara alguna vez con la gran serpiente generadora. Era broma corriente decir que Amalihuac por viejo hablaba solo y respondía con tonterías a sus propias preguntas. O bien interrogaba las jarras, las cestas, la madera de los arcos, como si fuesen personas. Pero cuando el viejo de los 3 tambores convocaba, era porque algo iba a suceder. De ahí que el remanso estuviera lleno de canoas aquella mañana. Cuando el viejo Amalihuac apareció en tribuna gigantesca por encima de las aguas, hubo un gran silencio. Alzó la mano y habló. Dijo que grandes trastornos se aproximaban a la vida del hombre, que sin que le fuera dable hablar de los motivos, lo mejor para prevenir grandes desgracias era marcharse a los cerros, a los montes, a las cordilleras. Gritaba uno. ¿Y hemos remado durante 2 días y 2 noches para oír esto? ¿Qué ocurre en realidad? Gritaban los de la izquierda. ¡Al grano! ¡Al grano! Gritaban los de la derecha. El viejo alzó la mano otra vez. Volvieron a callar. Repitió el viejo que, por lo pronto, necesitaba brazos, hombres para derribar enormes cantidades de árboles en el menor tiempo posible. Él pagaría en maíz, sus plantíos eran vastos, y en harina de yuca, de la que sus almacenes estaban repletos. Pero eso sí, los troncos rodados y flotados serían amontonados en aquel claro. Acabó de hablar el viejo, terminaron las aclamaciones y empezó el trabajo. El viejo está loco. Lo decían los Guapichán y los Piaroas. Lo decían todos los pueblos, entregados a la tala, al ver que con los troncos entregados el viejo procedía a armar una enorme canoa. Al menos aquello se iba pareciendo a una canoa, como nunca pudiese haber concebido una mente humana. Canoa absurda, incapaz de flotar, que iba desde el acantilado del Cerro de los Tambores hasta la orilla del agua. Además, esa canoa de 3 pisos era de un calado tal que las aguas de aquí, con tantos bajos de arena, con tantas lajas apenas sumergidas, jamás podrían llevar. Por ello, lo más absurdo, lo más incomprensible, es que aquello tuviese forma de canoa con cosas que servían para navegar. Aquello no navegaría nunca. Templo tampoco sería, porque los dioses se adoran en cavernas donde hay animales pintados por los antepasados, escenas de caza y mujeres con los pechos muy grandes. El viejo estaba loco, pero de su locura se vivía. Ahora el viejo pedía resina blanca para rellenar las rendijas hechas por el desajuste del tronco. Aquello fue una fiesta, hasta que Amalihuac, plantando una rama florida en el techo, resolvió que el trabajo estaba terminado. Cada cual fue pagado en harina de yuca y maíz, y no sin tristeza, los pueblos emprendieron la navegación hacia sus respectivas comarcas. Ahí se quedaba en la luna llena la canoa absurda, en cuyo techo andaba el viejo Amalihuac entregado a extrañas gesticulaciones. Entonces algo que era de vegetación, de árboles, del suelo, de los ramazones, que aún quedaban detrás de las talas, echó a andar. Era un tumulto tremebundo de saltos, de vuelos, de arrastres, de golpes, de empellones hacia la enorme canoa. El cielo blanqueó de garzas antes del amanecer. Una masa de rugidos, zarpazos, cornadas, una masa tremebunda, presurosa, se iba colando en la embarcación imposible, cubierta por las aves que entraban a todo vuelo, por entre cuernos y cornamentas, patas alzadas, mordiscos lanzados al viento. Hasta bien pasado el mediodía, se asistió a la arribación de gente como las tortugas, para las cuales los viajes largos eran trabajosos.
Por fin, viendo que la última tortuga había entrado en la canoa, el anciano Amalihuac cerró la gran escotilla y subió a lo más alto de la casa, donde las mujeres de su familia estaban entregadas, cantando, a los juegos y rejuegos del metate. El cielo de aquel mediodía era negro. En eso sonó la gran voz de quien todo lo hizo. «¡Cúbrete los oídos!», dijo. Apenas Amalihuac hubo obedecido, retumbó un trueno tan horrísono y prolongado que los animales de la enorme canoa quedaron ensordecidos. Entonces empezó a caer la lluvia, pared de agua de un espesor infinito, bajada desde lo alto, techo de agua en un desplome perpetuo. Como era imposible respirar siquiera bajo semejante lluvia, el viejo entró en la casa. Ya caían goteras, ya lloraban las mujeres, ya chillaban los niños, y ya no se supo del día ni de la noche. Todo era noche. Amalihuac ciertamente se había provisto de mechas que, al ser encendidas, ardían más o menos durante el tiempo de un día o de una noche, pero ahora, con la ausencia de luz, estaba desconcertado en sus cálculos, dando noches por días y días por noches, y de súbito, en un momento que el anciano no olvidaría nunca, la proa de la canoa empezó a dar bandazos. Una fuerza levitaba, alzaba, empujaba aquella construcción hecha a los dictados de los poderosos de las montañas y de los cielos. La enorme canoa había roto su última atadura con la tierra, flotaba, y se lanzaba hacia un mundo de raudales abiertos entre montañas, raudales cuyo bramido continuo ponía pavor en el pecho de los hombres y los animales. La enorme canoa flotaba. Al principio Amalihuac y sus hijos y sus nietos trataron, aullantes, de concentrarse en alguna maniobra del timón. Era inútil. La enorme canoa caía de raudal en raudal, de viraje en viraje, esquivando los escollos sin topar con nada. Cuando el anciano se asomaba a la borda de su enorme canoa, la veía correr desorientada en su mar de fango líquido que iba empequeñeciendo las montañas y los volcanes. Según el mal cálculo de Amalihuac, había llovido durante más de 20 días, y de aquella manera tremebunda dejaron de caer del cielo. Se hizo un gran remanso, un gran mar quieto entre las últimas cimas visibles, y la enorme canoa dejó de agitarse. Los animales abajo estaban. Amalihuac, cansado, se echó un buen jarro de chicha en el gaznate y se echó a dormir en su chinchorro. Al tercer día de sueño lo despertó el choque de su nave con alguna cosa. Pero no era cosa de roca, ni de piedra, ni de troncos muy viejos. El golpe había derribado algunas cosas, jarros, enseres, armas por su violencia, pero había sido un golpe blando, como de madera mojada con madera mojada, de tronco flotante con tronco flotante, en que ambos, después de herirse las cortezas, siguen juntos su camino. Amalihuac subió a los pisos superiores de su embarcación. Su canoa había tropezado, de soslayo, con algo rarísimo. Había abordado una enorme nave como hecha de bambúes, con un mástil en torno al cual giraba un velamen cuadrado. Viendo así la embarcación oscura, que ninguna forma viviente animaba, pensó el anciano Amalihuac en medirla a ojo de buen comprador de jarras. «Más o menos como mi canoa», pensó. Se abrió la escotilla de la extraña nave, apareció un anciano pequeñito, tocado con un gorro rojo, que parecía sumamente irritado. «¿Qué? ¿No atamos cabos?», gritó en un idioma extraño, pero que Amalihuac entendió porque los hombres sabios, en aquellos días, entendían todos los idiomas de los seres humanos. Amalihuac mandó lanzar cabos a la extraña embarcación. Ambas se arrimaron y se abrazó el anciano de otro anciano de tez un tanto amarillenta, que dijo venir del reino de Sin, cuyos animales traía en las entrañas del gran barco. Abajo había como venados grandes, con jivas en los lomos, y unos felinos brincadores nunca quietos, que llamaban onzas. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó el hombre de Sin a Amalihuac. «¿Y usted?», contestó el anciano. «Estoy salvando a la especie humana y las especies animales», dijo el hombre de Sin. «Estoy salvando a la especie humana y las especies animales», dijo el anciano Amalihuac. Y como las mujeres del hombre de Sin habían traído vino de arroz, no se habló más de cuestiones difíciles de dilucidar aquella noche. Algo borrachos estaban los hombres de Sin y el anciano Amalihuac cuando, al filo del amanecer, un golpe formidable hizo retumbar las dos naves. Una embarcación cuadrada había topado con las dos naves amarradas. En la proa, un anciano, muy anciano, de largas barbas, recitaba lo inscripto en las pieles de animales. Decía: «Me dijo la vez, hazte un arca de pisos abajo, segundo y tercero. Aquí también hay 3 pisos», decía Amalihuac, pero proseguía el otro. «Y de todo lo que vive, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de todo reptil en la tierra según su especie,
2 de cada especie entrarán contigo para que haya vida. ¿Así no hice yo?, preguntaba Anselación a Malihuac, hallando que aquel extraño resultaba harto presuntuoso con sus revelaciones. Pero al pasar de embarcación en embarcación, los nexos de simpatía se fueron creando. Tanto el hombre de Sin como el anciano Malihuac y el Noé recién llegado eran grandes bebedores. Con el vino del último, la chicha del viejo y el licor de arroz del primero, los ánimos se fueron ablandando. Ya solo llovía de cuando en cuando, y eso como para poner un poco de claridad en el cielo. El Noé del arca maciza propuso que se hiciera algo para saber si toda la vida vegetal había desaparecido del mundo. Lanzó una paloma sobre las aguas. Al cabo de una larga espera, la paloma regresó con un ramito de olivo en el pico. El anciano Malihuac lanzó entonces un ratón al agua. Al cabo de una larga espera, regresó con una mazorca de maíz entre sus patas. El hombre del país de Sin despachó entonces un papagayo, que regresó con una espiga de arroz debajo del ala. La vida recobraba su curso. Las aguas bajaban de nivel. Transcurrían los días y calladas estaban las voces de la gran voz de quien todo lo hizo, de la B, de quien todo lo creó. Desconcertados estaban los capitanes de las naves, arrimadas por sus bordas sin saber qué hacer. Descendían las aguas, crecían las cordilleras en el horizonte, y una tarde en que los capitanes bebían para distraerse de sus propias cavilaciones, se anunció la aparición de una cuarta nave. Era de una admirable finura de líneas, con las bordas pulidas y una vela en forma que nunca habían visto por acá. Se arrimó ligeramente y envuelto en una capa negra apareció su capitán. «Soy de Caleón», dijo, «de donde se yergue un monte llamado Olimpo. He sido encargado por el dios del cielo y de la luz de repoblar el mundo cuando termine este horrible diluvio». «¿Y dónde lleva a los animales en una nave tan exigua?», preguntó a Malihuac. «No se me ha hablado de animales», dijo el recién llegado. En eso, de la bruma que acababa de levantarse, surgió la mole enorme de una nave casi idéntica a la de Noé. Una hábil maniobra de los que la tripulaban ladeó la embarcación poniéndola al pairo. «Soy Urnapipsim», dijo el nuevo capitán. «Por el dueño de las aguas supe lo que iba a ocurrir. Entonces edifiqué el arca y embarqué en ella, además de mi familia, ejemplares de animales de todas las especies. Me parece que lo peor ha pasado. Primero arrojé una paloma al espacio, pero regresó sin haber rayado cosa alguna. Pero el cuervo no regresó. Prueba de que halló algo que comer». Y dijo el hombre de Sin: «Pronto abriremos las escotillas y saldrán los animales a sus pastos fangosos y los unos devorarán a los otros. No me cupo la gloria de salvar a la raza de los lagones y lo siento, porque ahora esa raza se extinguirá. Solo hallé un lagón macho, sin hembra. Todo está en saber si los hombres habrán salido mejores de esta aventura. Muchos deben haberse salvado en las cimas de los montes». Los capitanes cenaron silenciosamente. Una gran congoja inconfesada, sin embargo, guardaba en lo hondo del pecho. Les ponía lágrimas en las gargantas. Se habían venido abajo el orgullo de creerse elegidos, ungidos por las divinidades que, en suma, eran varias y hablaban a los hombres de idéntica manera. «Por ahí deben andar otras naves como las nuestras», dijo Urnapipsin amargo. En ese instante, la voz de quien todo lo hizo retumbó en los oídos de Malihuac. «Apártate de las naves y déjate llevar por las aguas». Nadie, salvo el viejo, escuchó el tremendo mandato, pero a todos les ocurrió algo, puesto que se marcharon deprisa, sin despedirse unos de otros, volviendo a sus embarcaciones. Cada una halló la corriente que le correspondía, en un agua que ya se pintaba a la manera de un río, y pronto el anciano Malihuac se encontró solo con su gente y con sus animales. Los dioses eran muchos, pensaba, y donde hay tantos dioses como pueblos, no puede reinar la concordia, sino que debe convivirse en desavenencia. Los dioses se le empequeñecían, pero aún le tocaba una tarea que cumplir. Arrimó la enorme canoa a una orilla, y bajando detrás de una de sus esposas, le hizo arrojar detrás de sus espaldas las semillas que llevaban en un saco. En el acto, y era maravilloso verlo, las semillas se transformaron en hombres, que en pocos instantes crecían, pasando de la talla de niños a la talla de adultos. Pero en eso, una oscura historia de rapto de hembra dividió a la multitud en dos bandos, y fue la guerra. Malihuac regresó rápidamente a la enorme canoa, y viendo cómo los hombres recién salvados se mataban unos a otros, y según sus posiciones de combate en la costa elegida para su resurrección, era evidente que ya se había creado un bando montaña y un bando valle. Ya tenían un ojo colgándole de la cara,
Ya venía el otro con el cráneo abierto por una piedra. Creo que hemos perdido el tiempo, dijo el anciano Malihuac, poniendo su enorme canoa a flote. Y ya. ¿No es hermoso este relato? A mí me encanta, a mí me gusta muchísimo. Bueno, eso es todo por esta ocasión y bueno, ya saben, dejad allá abajo los comentarios y bueno, recomiéndenme con sus amigos, con sus amigas más. Un abrazo para todos ellos, un beso para todas ellas. ¡Mua! Os amo muchísimo. Hasta la próxima. Bye. Al inmenso remanso, nacido de la inservible... No era... Sí servía, pero era invisible. Perdón, corte. De ahí que el remanso lleno de canoas... Ajá. Nos falta un verbo, joder, coño. Ya solo llovía de cuando en cuando, y eso como para poner un barco en el cielo. No, qué tonterías estoy diciendo. Corte. El anciano Malihuac cerró la gran escotilla y subió a lo más. Corte, voy desde atrás.